Bien, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante en obstetricia y son las infecciones durante el embarazo. Vamos a dividir este tema en dos acápites porque sé que van tocando también temas en específico como VIH y embarazo, toxoplasmosis y embarazo y demás. Entonces vamos a dividir las infecciones en el embarazo y en otro acápite pues vamos a tocar lo que son infecciones de transmisión sexual. Cuando hablamos de las infecciones durante el embarazo, pues evidentemente estas han sido históricamente una de las causas principales de morbimortalidad, tanto materna como fetal en todo el mundo. Cuando hablamos de la placentación, de la conexión vascular materno-fetal, hemos visto en capítulos anteriores que esta conexión vascular en realidad es única y en algunos casos sirve para proteger al feto de agentes infecciosos. En otros, sin embargo, proporciona un conducto para la transmisión hacia el feto. Entonces hay ciertas variantes o ciertas variables que son importantes cuando hablamos de infecciones en el embarazo. Una de ellas pues es el estado serológico materno en el momento en que la madre vaya a adquirir la infección. Otro parámetro importante es la edad gestacional del momento en el que se produzca la infección. El modo de adquisición y el estado inmunológico de la madre y su feto también van a influir en el resultado de la enfermedad. Entonces, a manera de ver algunas generalidades, vemos que las infecciones en el embarazo pueden ser congénitas, es decir, que el paso de esos microorganismos, esa transmisión de la infección de la madre al hijo puede ocurrir en útero. Puede ser perinatal, es decir, en el momento o alrededor del momento del parto. Y postnatal también se pueden producir estas infecciones, como ocurre, por ejemplo, la transmisión de ciertos microorganismos mediante la lactancia materna. Es importante también que veamos que la transmisión entonces de la infección de la madre al hijo se puede dar por una vía ascendente, y también por propagación hematógena. Entonces, en la propagación hematógena, definitivamente la madre tendrá que estar al momento o para que se produzca la infección en realidad con un nivel de viremia, de bacteremia o de parasitemia suficiente como para que se genere el paso de estos microorganismos, ¿no? Vía sanguínea por la propagación hematógena. Cuando las infecciones se contraen por vía ascendente, entonces los microorganismos pueden causar con mayor frecuencia lo que son las funicitis, cambios inflamatorios en lo que es el corion, el amnios, las llamadas corioamnionitis que hemos estado ya viendo esta semana en la parte práctica, y también estas pues van a conducir a lo que es una rotura prematura de membranas, que lleva un parto pretérmino, que complica el embarazo con todo lo que implica la prematuridad. A menudo las neumonías fetales van a ocurrir como resultado de la entrada entonces de líquido amniótico infectado a los pulmones del feto. En las infecciones difundidas vía hematógena o por propagación hematógena, generalmente ahí encontramos las infecciones virales. Y entonces la placenta pues a menudo va a estar infectada, resultando en un proceso llamado pues deciduitis. Aunque los defectos congénitos son raros,
las infecciones en útero pueden provocar abortos o muertes fetales. En realidad, cuando estas infecciones no han generado lo que son los abortos, que muchas veces las madres ni se han dado cuenta de que esos abortos son producto de procesos infecciosos y estos embarazos han proseguido, entonces pueden llevar a muertes en edades gestacionales mayores o finalmente postnatales. Las infecciones asintomáticas al nacer pueden tener manifestaciones clínicas tardías, ¿no? Que se hacen evidentes solo en etapas posteriores de la vida, principalmente en los primeros años de la niñez, como ocurre por ejemplo con las toxoplasmosis. Evidentemente, las alteraciones visuales de esta parasitemia al inicio no son tan evidentes como a lo largo del crecimiento del niño. El feto puede ser afectado no solo mediante la transmisión directa de la gente, sino también indirectamente por las consecuencias de la infección materna, ¿no? Como por ejemplo los nacimientos antes del término o productos con restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, la transmisión en útero va a variar según el agente infeccioso, la edad gestacional, el momento de la transmisión y el estado inmune de la madre, como lo habíamos dicho previamente. En general, las infecciones primarias durante el embarazo son sustancialmente mucho más perjudiciales que las reinfecciones o las reactivaciones de la infección, porque evidentemente pues en las reinfecciones o en las reactivaciones ya existe lo que es la memoria inmunológica. Asimismo, las infecciones contraídas a una edad gestacional menor también tienden a conducir a infecciones mucho más graves. Entonces, la infección neonatal, especialmente en sus primeras etapas, puede ser difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque estos recién nacidos a menudo no presentan esa signosintomatología clínica clásica, ¿no? Si estos fetos se infectan en el útero, pueden presentar una depresión respiratoria, acidosis al nacimiento sin una razón aparente. Entonces el neonato puede succionar mal, presentar vómitos, mostrar distensión abdominal, que evidentemente es difícil en principio asociar con una infección materna si es que no se ha determinado el antecedente. Entonces se puede desarrollar pues una insuficiencia respiratoria que puede presentarse de manera similar a un síndrome de dificultad respiratoria idiopática. Entonces, el neonato puede estar letárgico, puede tener alteración de lo que es el sistema nervioso central. La respuesta a la sepsis puede ser hipotermia en lugar de hipertermia, ¿no? Y el recuento total de leucocitos y neutrófilos puede estar deprimido en lugar de estar aumentado. Entonces, clasifiquemos las infecciones en el embarazo. Como habíamos dicho al principio, vamos a hablar de lo que son las infecciones bacterianas, las infecciones virales, parasitarias, las infecciones de transmisión sexual que se tocan en un capítulo aparte, al igual que unas en específico, y las infecciones micóticas. Entonces hablemos y empecemos de las enfermedades virales más comunes. Hablemos del citomegalovirus. Este es un virus herpes DNA, ¿no? El citomegalovirus es entonces es de pronto la infección perinatal más común en el mundo. Se encuentra pues evidencia de que hay una afectación de un 0.2 a un 2.2% de todos los neonatos. ¿Cómo se transmite esta? Pues mediante el contacto con los fluidos corporales, secreciones nasofaringeas y también secreciones cervicales que estén cargadas del virus. Entonces es así que se puede transmitir esta infección. Y el feto puede entonces infectarse por una viremia transplacentaria.
¿no? O también durante el parto o durante la lactancia. Entonces tenemos esos tres mecanismos de los que habíamos hablado previamente, de que el feto puede contraer el citomegalovirus por cualquiera de ellos, ¿no? Por cualquiera de estos mecanismos. Tras una infección primaria, entonces con citomegalovirus, lo que es similar o de manera similar a otras infecciones por herpes virus, este se va a volver latente y presenta periodos de reactivación periódica caracterizada por la eliminación viral. Entonces esto ocurre, ¿por qué? Porque puede pasar a estos periodos de reactivación cíclica, digamos, ocurre a pesar de que existan niveles séricos altos de anticuerpos, sobre todo la inmunoglobulina G, que sabemos que es el anticuerpo de memoria, ¿no? Estos anticuerpos, entonces, en el caso del citomegalovirus, no previenen la recurrencia materna, la reactivación y o la reinfección, ni tampoco mitigan totalmente la infección fetal o neonatal. Ahora, ¿qué pasa? Las mujeres que son seronegativas antes del embarazo, pero que desarrollan una infección primaria por citomegalovirus durante el embarazo, tienen mayor riesgo de tener un feto infectado. El embarazo no aumenta el riesgo ni la gravedad de la infección materna por el citomegalovirus. Entonces, se presenta un síndrome similar a lo que es la mononucleosis infecciosa, caracterizada por fiebre, faringitis, linfadenopatías, poliartritis. Las mujeres inmunocomprometidas pueden desarrollar también alguna patología cardíaca, miocarditis, neumonitis, hepatitis, rinitis, gastroenteritis, entre otras. Las tasas de transmisión para la infección primaria pues se han determinado entre el 30 al 36% en el primer trimestre, de 34 a 40% en el segundo trimestre y de 40 a 72% en el tercer trimestre. ¿Cómo vamos a diagnosticar la patología? Pues las mujeres embarazadas deben de someterse a pruebas de tamizaje, ¿no? Si van a presentar un cuadro similar a una mononucleosis, ¿no? O si se sospecha de una infección congénita. Entonces es importante que durante el control prenatal tengamos en cuenta que la mujer embarazada puede adquirir esta viremia. Se confirma entonces una infección primaria reciente por citomegalovirus. De confirmarse así, entonces se debe ofrecer un análisis de líquido amniótico, ¿no? Para ver el grado de afectación fetal. El asesoramiento sobre el resultado fetal va a depender de la edad gestacional en el momento de la infección. Y a pesar de la alta tasa de infección con infección primaria en la primera mitad del embarazo, la mayoría de los fetos se desarrollan normalmente. ¿Cuáles son las medidas de prevención entonces? No existe una vacuna específica para el citomegalovirus. La prevención de la infección congénita se basa en evitar la infección primaria materna, ¿no? Especialmente en edades gestacionales tempranas. Y también es muy importante promover las medidas básicas como la buena higiene, lavado de manos, pues especialmente para las mujeres con niños pequeños. También el citomegalovirus puede transmitirse sexualmente entre parejas infectadas. El virus de varicela zoster, por una parte en este vemos una infección materna y en otra pues fetal. Entonces, la infección materna, el virus varicela zoster es un herpes virus de doble cadena que se adquiere predominantemente durante la infancia y el 90% de los adultos tiene pruebas serológicas con evidencia de inmunidad. Entonces, pues este se adquiere en edad escolar, en etapa preescolar. La incidencia de varicela adulta ha disminuido un 82% después de lo que fue la introducción de la vacunación contra la varicela. Y esto ha provocado evidentemente una disminución pues en las tasas maternas y fetales.
El periodo de incubación de varicela zoster es de 10 a 21 días y una mujer no inmune tiene un riesgo elevado, un 60-95% de infectarse después de una exposición. La varicela primaria se presenta como un síndrome gripal, ¿no? De 1 a 2 días previo a la signosintomatología clásica, que va a estar seguida de lesiones vesiculares pruríticas que se forman o que forman una costra después de 3 a 7 días. Entonces, varicela zoster en infección fetal y neonatal. En mujeres con varicela durante la primera mitad del embarazo, entonces, ¿qué pasa? El feto puede desarrollar un síndrome de varicela congénita. Y entonces hay algunas características como la corioretinitis, la microftalmia, atrofia cortical cerebral y restricción de crecimiento intrauterino, entre otras. El riesgo más alto pues es entre la semana 13 y 20 con evidencia de varicela congénita. Después de las 20 semanas de gestación, los investigadores pues ya no encontraron evidencia clínica de infección congénita. ¿Cómo vamos a realizar o cómo se realiza el diagnóstico de varicela zoster? Definitivamente se puede aislar raspando de la base pues, de esas lesiones vesiculosas durante la infección primaria y realizando un frotis de taxán, un cultivo de tejidos, un análisis directo de anticuerpos fluorescentes. Una evaluación ecográfica anatómica detallada realizada al menos 5 semanas después de la infección materna podría revelar algunas anomalías. Sin embargo, es fundamental aclarar que la sensibilidad es muy baja. ¿Cuál es el manejo entonces de estos fetos infectados con varicela zoster? Definitivamente las mujeres embarazadas expuestas que son susceptibles son pues las seronegativas y entonces estas deben recibir una inmunoglobulina contra varicela zoster. Aunque es mejor siempre administrarlo dentro de las 96 horas de exposición, su uso está aprobado hasta los 10 días, ¿no? Para prevenir y o atenuar la infección por varicela. Entonces, cualquier paciente, ¿no? Embarazada obviamente, cualquier paciente diagnosticado con infección primaria por varicela o herpes zóster debe ser aislada o aislado de las mujeres embarazadas, ¿no? Se deberá cortar en realidad todo el contacto y es la mejor forma también de prevenir. ¿Por qué? Pues porque la neumonía por varicela zoster a menudo se presenta con pocos síntomas y la mayoría de las mujeres solo van a requerir apoyo, ¿no? Un apoyo, una terapia hídrica y sin embargo las que están hospitalizadas para manejo de neumonías van a quedar bajo observación y con medicamentos con terapia medicamentosa como el aciclovir intravenoso, ¿no? Que se administra a mujeres que requieren ya la hospitalización. La vacuna no se recomienda para mujeres embarazadas o aquellas que puedan quedar embarazadas dentro de un mes después de cada dosis de vacuna. Entonces es importante que si la mujer se va a vacunar de varicela zoster tenga en mente que después de cada vacuna no deberá tener actividad o de riesgo, ¿no? Sin protección, con probabilidad de embarazo. Entonces, el virus de la vacuna atenuada no se secreta en la leche materna. Entonces, sí, la vacunación posparto es segura y no debe retrasarse por la lactancia materna. Se recomienda una vacuna atenuada contra virus vivos para adolescentes no embarazadas y adultos sin antecedentes de varicela.
2 dosis de Varivax se administran con 4 a 8 semanas de diferencia y la tasa de seroconversión es del 98%. Entonces es importante también destacar que la inmunidad inducida por la vacuna disminuye con el tiempo y la tasa de infección. Más adelante se aproxima a un 5% a los 10 años. Se han hecho estudios en un registro de más de 1000 embarazos expuestos a la vacuna. No se ha informado en realidad sobre casos de síndrome de varicela congénita u otras malformaciones congénitas asociadas. El virus de la gripe. Estas infecciones respiratorias son causadas por miembros de la familia Orthomyxoviridae. Ahí tenemos la influenza A, B y forman un género de estos virus, estos virus de RNA, ¿no? Y ambos causan enfermedades epidémicas en el hombre. Los virus de influenza A se subclasifican aún más por los antígenos de superficie de la hemaglutinina y de la neuraminidasa. Los brotes de influenza ocurren anualmente y la epidemia más reciente que tuvimos, bueno, fue del 2016 al 2017, causada por una cepa de influenza A, la H3N2. También vamos a ver la infección materna y fetal en este caso. ¿Cómo se presenta el cuadro? Pues con fiebre, tos seca y síntomas sistémicos van a caracterizar a esta patología, que por lo general no son potencialmente mortales en adultos sin patologías de base previamente sanos. Sin embargo, las mujeres embarazadas parecen ser más susceptibles a las complicaciones graves, ¿no? En particular, complicaciones a nivel de lo que es el sistema pulmonar. Entonces, la infección grave tiene una tasa de mortalidad materna del 1%. La infección generalizada por influenza A afecta a mujeres embarazadas y causa un 12% de las muertes relacionadas con el embarazo. Ninguna evidencia firme vincula el virus de la influenza A con malformaciones congénitas. La viremia es poco frecuente y el pasaje transplacentario es raro. Se ha informado muerte fetal, partos prematuros y abortos en el primer trimestre, pero generalmente se correlacionan con la gravedad de la infección materna en realidad. Y la influenza puede detectarse pues en frotis nasofaringeos usando ensayos de detección rápida de antígenos virales. La transcriptasa reversa, reacción en cadena de la polimerasa, es la prueba más sensible y específica, aunque no está ampliamente disponible. ¿Cuál es el manejo? Hay dos clases de medicamentos antivirales que están disponibles actualmente. Y estos que también hemos hecho uso, ¿no? Durante la pandemia, que ha ayudado bastante. Entonces tenemos a los inhibidores de la neuraminidasa, que son altamente efectivos para el tratamiento de la influenza A y B temprana. Estos incluyen el oseltamivir, que es el Tamiflu, que se toma por vía oral para el tratamiento, y para la quimioprofilaxis tenemos al zanamivir, que es el Relenza, que se inhala para el tratamiento, y el peramivir. Entonces, estas se administran por vía intravenosa. Y los adamantanos, ¿no? Que incluyen la amantadina y la rimantadina, que están pues bajo el nombre comercial del conocido antifludez, que se han utilizado durante años para el tratamiento y la quimioprofilaxis de influenza A.
Sin embargo, ya el 2005 se informó pues de cierta resistencia de la influenza A y la adamantadina superaba el 90% de resistencia en Estados Unidos. Por tanto, y entonces actualmente no se recomienda su uso. Es posible que estos medicamentos sí puedan ser efectivos para cepas posteriormente mutadas, como vamos viendo que pues es una capacidad del virus el mutar con mucha rapidez. Las vacunas efectivas son formuladas y anualmente la vacunación se recomienda para todas las mujeres que estuvieran embarazadas durante la etapa de influenza. Esto es especialmente importante para aquellas afectadas de trastornos crónicos, o sea, con patologías de base, enfermedades metabólicas, patologías cardíacas, patologías crónicas, pues como el asma, ¿no? O también pacientes PBBs positivas. Entonces, la vacuna inactivada previene la enfermedad clínica en un 70-90% de los adultos sanos. Es un buen porcentaje, ¿no? Cuando hablamos de prevención. No hay evidencia de teratogenicidad u otros eventos adversos maternos o fetales. Y además, para las madres vacunadas durante el embarazo, varios estudios encontraron tasas más bajas de influenza en sus bebés, ¿no? Hasta los 6 meses de edad. Entonces, estamos hablando de esa transferencia de anticuerpos tipo inmunoglobulina G. El virus de las paperas, las mujeres que desarrollan paperas en el primer trimestre pueden tener mayor riesgo de aborto espontáneo. La infección en el embarazo no se asocia con malformaciones congénitas y la infección fetal es rara. ¿Cuál es el agente causal? Este es un paramyxovirus RNA y después debido ya a la inmunización infantil hasta el 90% de los adultos son seropositivos. Entonces el virus infecta principalmente las glándulas salivales, como sabemos, pero también puede afectar las gónadas, las meninges, el páncreas y otros órganos. Que pues cuando ya uno enferma de adolescente tiene también mucha importancia, mucha implicancia en lo que es la fertilidad, ¿no?, del paciente. Se transmite por contacto directo con secreciones respiratorias, saliva o a través también de fomites. La mayoría de la transmisión va a ocurrir antes y dentro de los 5 días de la aparición de la parotiditis y se recomienda el aislamiento de los pacientes durante este tiempo. El manejo, el tratamiento es pues sintomático y las paperas durante el embarazo no son graves, que en las adultas no son más graves en realidad que en las adultas no embarazadas. No se han reportado, como habíamos dicho, malformaciones atribuibles a la enfermedad, tampoco a la vacunación en el embarazo, pero se debe evitar en lo posible el embarazo durante los 30 días posteriores a la aplicación de la vacuna. La vacuna se puede administrar a mujeres susceptibles, ¿sí?, después del parto y durante la lactancia. Esta no es una contraindicación. El virus del sarampión, este es un virus de la familia también paramyxoviridae RNA altamente contagioso y que solo infecta a los humanos. El virus no parece ser teratogénico, sin embargo, las tasas de aborto espontáneo, parto prematuro, recién nacidos con bajo peso al nacer, aumentan con cuadros de madres que hubieran cursado el proceso durante el embarazo. Si una mujer desarrolla sarampión poco antes del nacimiento, el riesgo de que se desarrolle una infección grave en el neonato es considerable, especialmente pues en un recién nacido prematuro. El virus de la rubiola, el agente causal, el togavirus RNA que causa la rubiola, también llamada un sarampión alemán, que es de menor importancia en ausencia de embarazo. La infección por rubiola en el primer trimestre, sin embargo,
presenta un riesgo significativo de aborto y de malformaciones congénitas graves. La transmisión se produce a través de secreciones nasofaringias. Entonces es importante ver también la alta tasa de transmisión, un 80% de personas susceptibles. ¿Cuál es la clínica? Tenemos pues una enfermedad febril leve con una erupción maculopapular generalizada que comienza en la cara y se extiende al tronco y las extremidades, que es una característica de esta patología. El virus de la rubiola entonces se puede aislar en orina, la sangre, en la nasofaringe y en el líquido cefalorraquídeo hasta 2 semanas después del inicio de la erupción. Y el diagnóstico pues se suele hacer con análisis serológico. ¿Cuáles son los efectos en el feto? En realidad el virus de la rubiola es uno de los teratógenos más completos y los efectos de la infección fetal son peor durante la organogénesis. Entonces, nuevamente aquí vemos la importancia de la edad gestacional, del tiempo en el que se contrae, del tiempo de gestación en el que se contrae la infección. Las mujeres embarazadas con rubiola y erupción durante las primeras 12 semanas de gestación tienen un feto afectado con infección congénita de hasta un 90%. Entonces, a las 13 a 14 semanas de gestación, esta incidencia es del 50% y al final del segundo trimestre es del 25%. Los defectos son raros después de las 20 semanas de gestación. Las características del síndrome de rubiola congénita susceptible de diagnóstico prenatal son pues defectos del tabique cardíaco, estenosis pulmonar, microcefalia, cataratas, ¿no? Como vemos en la imagen, microftalmia, hepatoesplenomegalia y otras alteraciones que incluyen sordera neurosensorial, discapacidad intelectual, púrpura neonatal, enfermedad ósea radiolúcida. Y estos recién nacidos con rubiola congénita pueden eliminar el virus durante muchos meses y por lo tanto también ser una amenaza pues para otros bebés que se encuentren en torno a ellos, ¿no? Y también adultos susceptibles que los contactan. Entonces, sí, definitivamente, si analizamos sobre las patologías o las muchas patologías que puede causar el virus de la rubiola, definitivamente es un teratógeno completo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento y la prevención? Para la rubiola pues no existe un tratamiento específico. Se recomiendan precauciones por las gotitas de fluyela, de saliva, durante 7 días después del inicio de la erupción. La inmunización pasiva posterior a la exposición con inmunoglobulina policlonal puede ser también beneficiosa. Tenemos otros virus respiratorios también con posibles efectos teratogénicos de estos virus respiratorios o los posibles más bien efectos teratogénicos de los virus respiratorios son controvertidos. Entonces se realizan estudios de casos y controles. Definitivamente hay un estudio muy grande, un registro finlandés sobre el control de malformaciones congénitas de 393 grávidas con resfrío común y que tenían un riesgo 4 a 5 veces mayor de anencefalia fetal. Entonces se realizaron estudios de PCR viral de líquido amniótico en 1.191 mujeres que se sometieron a una amniocentesis para cariotipo fetal. La PCR viral fue positiva en un 6.5%, siendo el adenovirus el virus identificado más frecuentemente. También se determinó una asociación con la restricción de crecimiento fetal, hidropesía no inmune, anomalías pie-mano y defectos del tubo neural. La infección por adenovirus es una causa conocida también de miocarditis infantil. Coronavirus, que es un capítulo también aparte que llevan pues en la Facultad de Medicina.
que dicta un gran maestro. Entonces, vamos a ver algunas generalidades. Estos son virus RNA monocatenario que prevalecen en todo el mundo, ¿no? En el 2002 se observó por primera vez en China una cepa especialmente virulenta de coronavirus, el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV. Entonces se extendió rápidamente por toda Asia, Europa, América del Norte y del Sur, y la tasa de letalidad se acercó un 10% en la población no embarazada y llegó a un 25% en mujeres embarazadas. Entonces, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Transmisibles, ahora enumera al SARS-CoV como un agente selecto que tiene potencial de representar una amenaza grave para la salud y la seguridad públicas. Otro novedoso coronavirus regional con una alta tasa de letalidad se detectó ya en el 2012. ¿No? El coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS-CoV. Aunque la experiencia con el MERS-CoV es escasa en el embarazo, se ha informado que la infección causa muertes maternas y perinatales. Y actualmente, pues a finales del 2019, el SARS-CoV-2 o la COVID-19, que se ha visto también que complica a las mujeres embarazadas, sobre todo aquellas, pues, o sobre todo a nivel respiratorio y aquellas con patología base. El virus Zika, este virus que es un virus RNA de la familia Flaviviridae, también que ha sido reconocido recientemente como un teratógeno, ¿no? Principal que se ha transmitido por los mosquitos, o sea, dentro de estas arbovirosis, definitivamente en la mujer embarazada cobra mucha importancia. Aunque el virus Zika se transmite principalmente por la picadura del mosquito de la Aedes aegypti, también es posible la transmisión sexual y el virus puede detectarse en fluidos corporales durante los meses posteriores a la infección aguda. La infección por Zika puede ser asintomática o causar síntomas leves como una erupción, fiebre, cefalea, artralgias, conjuntivitis no purulenta que duran unos días. Suele detectarse en la sangre en el momento del inicio de los síntomas y puede persistir durante días o meses en las mujeres embarazadas. Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico, vemos que al inicio, pues definitivamente el aislamiento viral es la prueba diagnóstica más importante, y posteriormente la serología. Entonces los anticuerpos de inmunoglobulina M séricos generalmente se vuelven detectables dentro de las primeras 2 semanas o después de la aparición de los síntomas y siguen pues siendo en una mediana de 4 meses. Entonces esto en cuanto al virus Zika. ¿Cuál es la importancia del virus Zika en el feto? En realidad, pues cuando empezó la epidemia el 2015, fue traumático para las mujeres que habían padecido de Zika darse cuenta de que este era un virus teratogénico. Y el diagnóstico de esta infección en mujeres embarazadas, que se realizaba mediante la detección del RNA de este virus en sangre o mediante pruebas serológicas, determinó la asociación de la microcefalia con mujeres que habían padecido de la enfermedad. Entonces, además de la microcefalia, con las complicaciones que ello conlleva en lo que es el desarrollo neuronal. Entonces, por ejemplo, algunos países como Brasil, durante la epidemia del 2015, pues se solicitaron a las mujeres en etapa fértil postergar su fertilidad por aproximadamente un año. Dentro de las arbovirosis, otra que es muy importante también es
pues el dengue y el embarazo dentro de lo que son estas enfermedades virales, que también está transmitida el dengue por los mosquitos Aedes aegypti, ¿no? Y el agente causal de los serotipos del dengue, el serotipo 1, 2, 3 y 4, y que complica a las mujeres embarazadas. Algunas características fisiológicas del embarazo podrían dificultar la interpretación de los exámenes de laboratorio, como ser leucocitosis, trombocitopenia, modilución, confundiendo con otras patologías propias del embarazo. Entonces, también dependiendo de la edad gestacional, en realidad cuando se adquiere esta infección viral, el primer trimestre del embarazo pues aumenta el riesgo de aborto y sangrados transvaginales. Durante el segundo al tercer trimestre del embarazo promueven partos pretérminos, sangrados vaginales durante el embarazo, hemorragias durante el parto, ¿no? O en el puerperio inmediato, en el posparto, sangrado mayor durante la cesárea. Por favor, esta es E, no es cesárea. Ese es un error de taipeo. Sufrimiento fetal durante el embarazo o el parto, muerte intrauterina fetal. Luego tenemos las infecciones bacterianas del grupo A, estreptococos del grupo A. Estas infecciones causadas por Streptococcus pyogenes son importantes en las mujeres embarazadas. Este organismo es la causa bacteriana más frecuente de faringitis aguda y se asocia con varias infecciones sistémicas y cutáneas. Entonces, Streptococcus pyogenes produce numerosas toxinas y enzimas responsables de una toxicidad local y también sistémica. Fíjense. Hay cepas productoras de exotoxinas pirógenas que generalmente se asocian con enfermedades graves. En la mayoría de los casos, la faringitis estreptocócica, la escarlatina y la erisipela no son potencialmente mortales. Y el tratamiento generalmente pues es con penicilina y es similar en mujeres embarazadas y no embarazadas, es decir, el manejo no varía mucho. Estreptococo del grupo B, el Streptococcus agalactiae, es un organismo del grupo B que se puede encontrar colonizando el tracto gastrointestinal y geniturinario de un 10 hasta un 25% de mujeres embarazadas. A lo largo del embarazo, entonces, el estreptococo del grupo B se aísla de manera transitoria, intermitente o crónica. Y es muy probable que el organismo siempre esté presente en estas mujeres y su aislamiento no siempre es homólogo. Entonces es muy importante que en las mujeres embarazadas se haga pesquisa y se aísle a estos microorganismos, ¿no? De forma rutinaria, como marca y como dicta el control prenatal de calidad. La infección materna y perinatal. ¿Por qué? ¿Por qué les digo hacer un tamizaje, digamos, de rutina en el control prenatal? Porque es muy importante en la mujer embarazada que promueve la infección, ¿no? Entonces, el estreptococo del grupo B. ¿Cuáles son los efectos? Varían desde la colonización asintomática hasta la sepsis, como hemos ido viendo en la parte práctica también. Streptococcus agalactiae se ha relacionado con resultados adversos del embarazo que incluyen parto prematuro, RPM, corioamnionitis clínica y subclínica, además de infecciones fetales. Entonces, el estreptococo del grupo B también puede causar una bacteriuria materna, pielonefritis, osteomelitis, mastitis postparto, infecciones puerperales. Es una causa pues muy importante de moro y mortalidad también en bebés en Estados Unidos, en América Latina. La sepsis neonatal ha recibido la mayor atención debido a las consecuencias devastadoras y que entonces las medidas preventivas deben ser realizadas. ¿Y dónde las vamos a realizar? Precisamente pues en los controles prenatales. A ver, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. El Staphylococcus aureus es un organismo piógeno gram positivo y es considerado el más virulento de las especies estafilocócicas.
coloniza lo que son las fosas nasales, la piel, los tejidos genitales y la orofaringe. Las infecciones por Staphylococcus aureus meticilina resistente se asocian con un mayor costo y mayores tasas de mortalidad en comparación con el Staphylococcus aureus meticilina sensible. Entonces, el estafilococo aureus meticilina resistente adquirido en la comunidad se diagnostica cuando se le identifica en un entorno ambulatorio o dentro de las 48 horas de la hospitalización en una persona sin factores de riesgo tradicionales. Dichos factores incluyen una infección previa por Staphylococcus aureus meticilina resistente, hospitalizada, que esté en diálisis, una cirugía o que haya sido sometida a una cirugía en el último año, ¿no? Que tenga catéteres o dispositivos permanentes. Entonces, las infecciones por Staphylococcus aureus meticilina resistente asociadas a hospital son las nosocomiales. La mayoría de los casos de estos Staphylococcus aureus meticilina resistente en mujeres embarazadas son estas adquiridas pues en la comunidad. ¿Qué pasa con el Staphylococcus aureus meticilina resistente y en el embarazo? Hay una colonización anovaginal con este microorganismo y que se identifica en un 10 a 25% en pacientes obstétricas. Entonces, se ha notificado de casos de mastitis, de abscesos mamarios en hasta una cuarta parte de los casos de meticilina, de Staphylococcus aureus meticilina resistente, que complican el embarazo. Abscesos perianales, las infecciones de la herida en sitios quirúrgicos, como incisiones abdominales, episiotomías, las corioamnionitis también se asocian con la presencia de este microorganismo. Finalmente, también se han informado de osteomelitis y se han informado de un aumento de las infecciones en las unidades de cuidados intensivos neonatales y en las salas de recién nacidos. Entonces, en estos entornos, la infección se asocia con frecuencia a infecciones de piel maternas, ¿no? Y o de los profesionales de salud que manipulen a estos recién nacidos, o sea, que estén manejando estos recién nacidos y la leche materna infectada. La transmisión vertical es rara. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo vamos a manejar estas pacientes? Bueno, las infecciones superficiales graves, especialmente aquellas que no responden a la atención local o aquellas pacientes con comorbilidades, se van a tratar con antibióticos apropiados para estos, ¿no? Para los meticilinas resistentes. La celulitis purulenta debe tratarse empíricamente como los adquiridos en la comunidad hasta que los resultados del cultivo estén disponibles. La mayoría de las cepas de los Staphylococcus aureus meticilina resistentes adquiridos en la comunidad son sensibles a trimethoprim sulfametoxazol y a clindamicina. La rifampicina se ha visto que desarrolla rápidamente resistencia y además no debe usarse como monoterapia. La listeriosis, entonces, cuando hablamos de la listeriosis, su agente causal, la Listeria monocytogenes, es una causa poco frecuente, pero probablemente no diagnosticada también de sepsis neonatal. Este bacilo gram positivo intracelular facultativo puede aislarse de las heces en 1 a 5% de los adultos. Se piensa que casi todos los casos de listeriosis son transmitidos por los alimentos, ¿no? Los brotes que han sido causados por verduras crudas, con malas medidas higiénico-dietéticas, también su presencia en la leche, en el queso fresco, ¿no? Estilo mexicano, pescado ahumado y alimentos procesados como patés, salchichas, carnes frías en rebanadas.
Entonces, las infecciones por listeria son más comunes en mujeres embarazadas, pacientes inmunocomprometidas y personas muy mayores o jóvenes. Se estima que la incidencia de estas infecciones en el embarazo es hasta 100 veces mayor que en la población general. En la infección materna y fetal, entonces la listeriosis durante el embarazo puede ser asintomática o puede causar una enfermedad febril que se confunde con influenza, pielonefritis o meningitis. El diagnóstico usualmente no es aparente hasta que en los hemocultivos pues son positivos. La infección ocultoclínica también puede estimular el parto pretérmino, el líquido amniótico que va tomando ciertos matices, como parduzco teñido con meconio, es común en la infección fetal, incluso en gestaciones prematuras. Entonces, la listeriosis materna causa una infección fetal que de manera característica produce lesiones granulomatosas diseminadas con microabscesos. La corioamnionitis es común y las lesiones placentarias incluyen múltiples macroabscesos bien demarcados. Entonces, hace falta pues también que se realicen muchos estudios en nuestro medio. La salmonelosis, las infecciones producidas por la salmonela, ahí tenemos la salmonela typhi, la paratifi, no continúan siendo una causa importante de enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, 6 serotipos, incluidos los subtipos de la Salmonella typhimurium y la enteritidis, las gastroenteritis no tifoidea por Salmonella se contrae a través de alimentos contaminados. ¿Cuáles son los síntomas? Pues incluyen la diarrea no sanguinolenta, dolor abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos que comienzan de 6 a 48 horas después de la exposición, dependiendo de la dosis infecciosa, ¿no? El periodo de incubación será inversamente proporcional entonces a la dosis infectiva también. El diagnóstico se realiza mediante estudios de las heces fecales. La fiebre tifoidea causada por la Salmonella typhi sigue siendo un problema de salud a nivel mundial. Se transmite por la ingestión entonces de alimentos, agua o leche contaminados. Y en mujeres embarazadas la enfermedad es más probable que ocurra durante las epidemias. El tratamiento preferido de elección, las fluoroquinolonas y las cefalosporinas de tercera generación. Habrá de tener mucho cuidado para su utilización, el tiempo, desde la edad gestacional por la que está cursando la paciente. Para la fiebre entérica, para la fiebre tifoidea, entonces las pruebas de sensibilidad antimicrobiana son importantes debido al desarrollo también de cepas resistentes a los medicamentos. Las vacunas contra fiebre tifoidea no parecen tener efectos dañinos cuando se administran a mujeres embarazadas y se administran en casos de epidemia o antes de viajar a áreas endémicas. Luego tenemos la shigellosis, la llamada disentería basilar causada por Shigella, que es una causa relativamente común y altamente contagiosa de diarrea exudativa inflamatoria en adultos. La clínica varía pues con calambres abdominales, tenesmo, fiebre y es característica entonces las heces con sangre. Aunque la shigellosis puede ser autolimitada, la atención cuidadosa al tratamiento de la deshidratación es esencial en los casos graves, ¿no? Y también la complementación de la terapia antimicrobiana, que es imperativa, más sobre todo durante el embarazo. Bueno, para ya ir terminando, las infecciones por protozoarios, ahí tenemos las toxoplasmosis, que es un parásito intracelular obligado, su agente causal Toxoplasma gondii, que tiene un ciclo de vida con 2 etapas distintas. La etapa felina, que tiene lugar en el gato, que en realidad es el hospedero completo, que no todos los gatos están infectados tampoco, que es importante aclarar esto. La forma infectante, los oocistos o los ooquistes no esporulados que se excretan en las heces, y el estadio no felino, en realidad que son los quistes tisulares que contienen bradizoitos u ooquistes, ¿no? Que son ingeridos por el huésped intermediario, incluido el hombre.
Entonces tendremos pues una forma de transmisión oral mediante la ingestión de los ooquistes esporulados y los quistes císticos también. El ácido gástrico digiere los quistes para liberar los bradizoitos que infectan el epitelio del intestino delgado. De aquí, estos bradizoitos se transforman en taquizoitos que se dividen rápidamente y estos pueden infectar las células dentro del hospedero mamífero. Las defensas inmunes humorales y mediadas por células se eliminan la mayoría de estas, pero se desarrollan quistes en los tejidos también. Su persistencia entonces es de por vida y tenemos en su forma de presentación la forma crónica de la toxoplasmosis. Entonces es importante aclarar que la infección humana se adquiere al comer carne cruda o poco cocida, infectada con quistes tisulares. ¿No? Si es que, por ejemplo, una mujer embarazada nunca ha tenido contacto con un gato infectado o por contacto con quistes esporulados de heces de gato contaminados, digamos, en la cama, el suelo, el agua y demás. Es por eso importante recomendar a la mujer embarazada seronegativa que debe realizar actividades de jardinería siempre con las medidas higiénico-dietéticas o medidas más bien de bioseguridad adecuadas, un barbijo, guantes de jardinería y lo mismo que debe tener cuidado pues durante la ingestión de los alimentos. ¿Por qué es importante hablar de toxoplasmosis? Hay una infección materna y fetal y en la mayoría de las infecciones maternas agudas pues son subclínicas y solo se detectan mediante las pruebas serológicas que se realizan también durante el control prenatal de norma. En algunos casos síntomas maternos pueden incluir a fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, entonces una sintomatología nada específica de una patología, ¿no? Erupción maculopapular y una linfadenopatía cervical posterior. En pacientes inmunocomprometidos o inmunocompetentes, perdón, la infección inicial confiere inmunidad y la infección antes del embarazo casi elimina cualquier riesgo de transmisión vertical. Sin embargo, en las pacientes inmunocomprometidas puede ser grave y la reactivación puede causar encefalitis, retinocoroiditis y lesiones masivas, ¿no? Entonces, la infección materna se asocia con una alta tasa de parto prematuro, hasta 4 veces mayor antes de las 37 semanas. Entonces, el diagnóstico de la toxoplasmosis definitivamente pues es serológico. Si se sospecha de toxoplasmosis congénita, cuando la ecografía revela hallazgos como hidrocefalia, calcificaciones intracraneales o hepáticas, ascitis, engrosamiento de la placenta, intestino hiperecogénico, restricción de crecimiento intrauterino. Entonces será fundamental también realizar estudios histopatológicos en la placenta de dichas pacientes. La prevención, definitivamente te encontramos dos regímenes, ¿no? O más bien en lo que es el tratamiento se basa en dos regímenes, ¿no? La espiramicina sola o una combinación de piremetamina, sulfonamida administrada y combinada con ácido folínico. No existe vacuna para la toxoplasmosis, entonces es necesario evitar el contacto, esa infección primaria para prevenir la infección congénita. Definitivamente las medidas higiénico-dietéticas son la base fundamental de la prevención cuando hablamos de toxoplasmosis. Cuando hablamos de malaria y embarazo, otra enfermedad parasitaria, que estas están transmitidas por los mosquitos anófeles hembra infectados y existen 6 especies de Plasmodium que causan enfermedad en los seres humanos, ¿no? Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malaria. Y entonces las mujeres embarazadas tienen también mayor susceptibilidad a contraer infecciones por malaria, sobre todo si nos encontramos pues en zonas de peligro, zonas tropicales. Es importante determinar que existe una acumulación placentaria de eritrocitos infectados que conducen a efectos nocivos de la malaria.
¿no? Entonces es importante también que cuando tenemos una clínica sospecha de malaria, paciente en área endémica, un diagnóstico epidemiológico, un diagnóstico clínico y una mujer embarazada, definitivamente tendremos que realizar y someterla a todas las pruebas serológicas. ¿Cuál es la infección materna y fetal? Pues tenemos dentro de lo que es en la madre la presencia de fiebre, escalofríos, síntomas parecidos a un cuadro gripal, dolores de cabeza importantes que habrá que hacer diagnóstico diferencial pues con fiebre tifoidea y otras patologías que presenten cefaleas importantes, mialgias, malestar general, ¿no? Y que puede además ocurrir a intervalos dependiendo de la cepa pues involucrada, ¿no? Como agente causal. Las infecciones por malaria durante el embarazo, ya sean sintomáticas o asintomáticas, se asocian con tasas altas de morbilidad y mortalidad perinatal, ¿no? Entonces, incluso muerte fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer, anemia materna. Es importante determinar que también existen acúmulos de eritrocitos, monocitos y macrófagos parasitados en áreas vasculares de la placenta. Y entonces también promueve y se genera un mayor riesgo pues para abortos. El diagnóstico y el tratamiento pues que manejamos según la norma nacional para el diagnóstico, la identificación de parásitos mediante la evaluación microscópica en un frotis de sangre gruesa, la gota gruesa, y también delgada, sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico. Entonces, el CDC recomienda en las mujeres embarazadas diagnosticadas con malaria no complicada, por ejemplo, por Plasmodium vivax, malaria, ovario falciparum, sensible a la cloroquina, deben tratarse con cloroquina o hidroxicloroquina. Y para las mujeres infectadas con Plasmodium falciparum resistente a múltiples fármacos, un agente de primera línea para personas no embarazadas es el artemeter lumefantrine, y otra opción principal es el artesunato más la mefloquina. Cuando hablamos de prevención y quimioprofilaxis de malaria, pues definitivamente cuando se va a viajar o se vive en áreas endémicas, deberá realizarse la quimioprofilaxis. El control de vectores también es muy importante cuando hablamos de prevención. La utilización de mallas tratadas con insecticidas, ¿no? Los insecticidas como los piretroides, el repelente de insectos a base del DIT disminuyen las tasas de malaria, ¿no? En las áreas endémicas. ¿Qué más? Es importante que debe evitarse el embarazo tras finalizarse la profilaxis de malaria durante al menos 3 meses si se ha utilizado la mefloquina, 3 semanas para el proguanil y 1 semana para la doxiciclina. Cuando hablamos de amebiasis, aproximadamente el 10% de la población mundial está infectada por entamoeba histolítica. La mayoría pues son asintomáticos. Entonces el pronóstico es peor si se complica esta con abscesos hepáticos, y el diagnóstico se va a realizar mediante la identificación de quistes o trofozoitos de entamoeba histolítica, ¿no? Dentro de lo que son las muestras de heces. El manejo en mujeres embarazadas, similar al de las no embarazadas, pues el metronidazol o el tinidazol. Es muy importante en la utilización del metronidazol definitivamente ver la edad gestacional por la que está cursando la paciente. Y finalmente, para hablar de las infecciones micóticas, tenemos las infecciones micóticas diseminadas, generalmente las neumonitis. Durante el embarazo es poco frecuente. Tenemos las infecciones micóticas profundas, sobre
sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, las coccidioidomicosis, las blastomicosis, las criptococosis, la cistoplasmosis. La Candida albicans u otra especie de Cándida sí se identifican en cultivos de secreciones vaginales, ¿no? Durante el embarazo en casi un 25% de mujeres. Entonces, hay un vínculo entre lo que es la candidiasis y el parto prematuro, pero todavía los estudios no son sólidos. Por tanto, la colonización asintomática no requiere tratamiento. Sin embargo, puede causar una secreción extremadamente profusa e irritante que es molesta para la paciente, y en este caso pues habrá que evaluar la utilización de un antimicótico como miconazol, clotrimazol y otros. Y las infecciones de transmisión sexual que tienen que ver con la sífilis, gonorrea, clamidia, VPH, VIH, Gardnerella vaginalis y las tricomoniasis, que bueno, se van a tratar en otro acápite de la clase. Entonces, eso es en cuanto a infecciones durante el embarazo. Es un tema un poco largo, he tratado de resumir lo más posible. Por favor, cualquier duda, estoy presta a responder.